Saludos, buenas tardes. Aquí estamos en Átomos y Bits, dispuestos a salir al espacio exterior, al espacio radiofónico exterior, claro, porque al de más arriba todavía no nos han traído los trajes y la escafandra, pero en lo que se llama el espacio radiofónico tenemos muchas cosas que contar. Sobre ciencia, sobre tecnología, sobre avances, sobre novedades, sobre el mundo del mañana, en un programa que cuenta con el control del sonido de Alberto Coca y con la comparecencia de nuestro inimitable José Manuel Nieves. Buenas tardes. Buenas tardes. Y te iba a decir yo, ¿quién te dice a ti que no nos escuchan en más sitios? ¿A través del espacio? Más lejos. ¿Sí? Hola, soy Pedro Pablo. ¿A través de la materia oscura? La materia oscura no, a través de las ondas de radio captadas por alguien. Madre mía. Qué vergüenza tienes audiencia, tienes una audiencia que no te esperabas. Qué vergüenza me está dando ahora mismo que nos oigan desde Saturno o desde la galaxia del fin del mundo, que es de la que vamos a hablar hoy, la galaxia más lejana de la historia de la humanidad. Cuéntanos, ¿dónde está? Por ahora. Bueno, por ahora. Bueno, claro. Es realmente impresionante. O sea, aquí nos tenemos que parar un momento. Porque para la sintonía. La distancia a la que se encuentra este objeto, esta galaxia, es inconmensurablemente grande. Son más de 13.000 millones de años luz de distancia. Madre. Eso la sitúa en un lugar bastante próximo al origen del universo, porque sabemos que distancia y tiempo son lo mismo, y si no ahora mismo lo explicamos, ¿no? Sí, explícalo. Es decir, la foto que tenemos de esta galaxia es de cuando el universo apenas tenía 670 millones de años y ahora mismo tiene 13.760 millones de años, un 5% de su edad actual. Es decir, es del universo primitivo, del universo jovencísimo, del universo bebé, podríamos decirlo así, ¿no? Y esta galaxia probablemente es una de las primeras que se formaron. Forma parte, desde luego, de lo que es la primera generación de galaxias que se formaron en la juventud extrema de nuestro universo y que constituye un misterio cómo pudieron llegar a formarse en tan poco tiempo. Tan poco tiempo, quiero decir, 670 millones de años desde el Big Bang. Es poquito tiempo. Es muy poco tiempo para que se forme una galaxia. O sea, los timings del universo son muy largos. Tú comparas 670 millones de años con 13.760 millones de años y te das cuenta del porcentaje que es, ¿no? Eso no llega es un 6%, es un 5%. Es un 5%. Y digo lo del tiempo y lo de también porque muchas veces nos olvidamos que cuando miramos al cielo y vemos cosas lejanas en el espacio, también están lejanas en el tiempo. Es decir, mirar hacia el cielo es mirar hacia el pasado. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque nosotros lo que vemos es la luz de esos objetos que nos llegan, pero la luz tarda un tiempo en viajar. Un ejemplo muy fácil, el de siempre, el Sol. Nosotros cuando miramos al Sol no lo vemos como es en este mismo momento, sino lo vemos como es hace 8 minutos, porque esa es la distancia que separa al Sol de la Tierra, 8 minutos luz, son 150 millones de kilómetros. Entonces, cuando un rayo de Sol sale del Sol, tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, y nosotros cuando vemos esa luz, lo que vemos es el Sol como era cuando salió, no en este momento. Es decir, si el Sol estallara en este mismo instante, tardaríamos 8 minutos en saberlo. Pero si nos vamos más lejos, si nos vamos a la galaxia de al lado, Andrómeda, la estamos viendo. Andrómeda está a 2 millones de años luz, que es nuestra vecina. Lo que estamos viendo es cómo era Andrómeda hace 2 millones de años, porque ese es el tiempo que ha tardado su luz en llegar hasta nosotros. Es decir, Andrómeda podría haber desaparecido hace 1 millón de años. Un agujero negro caníbal se lo lleva por delante. Hace 1 millón de años podría haber desaparecido y todavía así la seguiríamos viendo 1 millón de años más. Eso es fascinante. Claro, bueno, pues imagínate esto. 13.000 y pico millones de años luz. Es decir, lo que estamos viendo es una galaxia en los albores del universo, cuando todavía no había galaxias, o por lo menos no eran ni parecidas a lo que son ahora, ¿no? Se conocen unas cuantas de estas galaxias. Esta la vieron en unas, gracias a aplicando un instrumento que es capaz de detectar determinados rangos de luz y luminosidades, etcétera, en una imagen que ya existía de los telescopios Hubble y del Spitzer, que son 2 telescopios espaciales, ¿no? Y ahí, perdido entre los puntitos, había un puntito que era esta galaxia. Entonces la han descubierto allí y después han visto que efectivamente era una galaxia de las de primera generación.
algo que a los científicos les interesa muchísimo. Les interesa muchísimo porque, ya te decía al principio, resulta muy misterioso cómo es posible que el universo ya pudiera fabricar galaxias en un momento tan temprano de su existencia. Es una época que coincide con un cambio muy grande en el universo que se llama la reionización. Esto, que es una cosa aparentemente compleja, lo que viene a decir es que todos los átomos de hidrógeno que había entre galaxias y entre estrellas, las que estaban sueltos en el espacio, pasaron de estar en un estado neutro a un estado ionizado. Y en ese estado era más sencillo, digámoslo así, que las primeras estrellas se condensaran, y eran estrellas, tampoco son como las de ahora, son las primeras, las protoestrellas, son gigantes, azules, muy grandes, ¿no? Y muy calientes. Y esas estrellas juntándose formaron probablemente las primeras galaxias. De hecho, los colores y los brillos de esta galaxia es el objeto también más brillante de los que vemos allí. Y según los cálculos de los científicos, la tasa de formación estelar, o sea, la velocidad a la que se formaban estrellas, es hasta 80 veces superior a la actual de la Vía Láctea, por ejemplo, que es la galaxia en la que estamos, o de las galaxias que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, febril, fabricaba estrellas como churros, ¿no? Para entendernos, y a una velocidad enorme, ¿no? Muchas veces de color azul. Bueno, nosotros la vemos de color azul, y las imágenes que hay es un color azul. Bueno, date cuenta, solamente tener un instrumento que es capaz de ver a esa distancia, a mí ya me parece pues alucinante. O sea, que es llegar, es lanzar nuestros ojos a un viaje en el tiempo hasta los orígenes casi mismos del universo y captar lo que había en ese momento, ¿no? Claro, cuando yo te miro a ti, no te estoy, igual que con el Sol, no te estoy viendo como eres tal, sino que es el tiempo que ha tardado la luz en llegar, ¿no? Pero eso no es perceptible en distancias terrestres, porque prácticamente es inmediato, ¿no? O sea, la distancia que puede haber entre tú y yo ahora mismo, que es de 1,5 metros, pues la luz, pues no sé cuánto puede tardar, 1/trillonésima de segundo en recorrer esa distancia. Bueno, pues yo te estoy viendo como eras hace 1/trillonésima de segundo, que no es apreciable, ¿no? Pero a medida... Ya no soy el mismo hombre. Ya no eres el mismo hombre, efectivamente. Pero a medida que vamos ampliando esa distancia, pues las cosas se hacen perceptibles hasta llegar a estos extremos, ¿no? ¿Y cómo se fabrica un telescopio con esa capacidad? O sea, es que... Pues cada vez me resulta asombroso, porque además cada vez llegamos más lejos. No solamente eso, sino que uno de los... que te he contado, el de saber cómo se pudieron formar galaxias en un momento tan temprano, ¿no? Sí. Y el origen de las primeras galaxias. Las galaxias son el modelo organizativo del universo, sin las cuales no existiríamos. Dentro de la escala de organizaciones, pues están los supercúmulos, los cúmulos, los grupos, pero la unidad de medida no es la estrella, es la galaxia. Hay 100.000 millones de galaxias en el universo, todas hechas de estrellas, pero las estrellas solas no sobreviven. Es decir, tienen que agruparse en estos conjuntos que son las unidades en las cuales pueden empezar a pasar cosas, ¿no? Pues el origen de las galaxias es un misterio. ¿Cómo empezaron a formarse las galaxias y por qué? Esto es una respuesta que probablemente durante la próxima década, y gracias a la nueva generación de telescopios que está en el horno ahora mismo, estoy pensando en el James Webb, que es el que va a sustituir al Hubble, por ejemplo. Este se va a lanzar en el 2018 y su capacidad va a llegar muchísimo más lejos que el Hubble, que lleva ya 25 años, a pesar de que ha tenido 2 o 3 actualizaciones de todo, pero está ahí, ha dado un resultado increíble, pero ya hay cosas mejores. Y esa cosa mejor va a ser el Webb. Y durante la próxima década se podrá ver esa galaxia, que ahora es una especie de nebulosa y de luz nebulosa con forma de espiral borrosa, pues se podrá ver, pues probablemente con todo detalle, incluso ver si hay cosas incluso más allá. O sea, y esas primitivas galaxias también tenían esa forma, como dices lo de la espiral, también tenían formas como las que conocemos. Sí, esta ahora. es casi una espiral irregular, es como si se estuviera formando, es una espiral no perfecta, ¿no? Todavía. Es más pequeña que la Vía Láctea, tiene un 15% de su masa, según han calculado, pero eso es mucho, es muchísimo. O sea, date cuenta que nuestra galaxia es una de las grandes, tiene 50.000 años luz de punta a punta, de extremo a extremo, ¿no? Desde el centro de la galaxia hasta donde estamos nosotros, que estamos en
un extremo y hasta el centro, pues hay unos 23.000 años luz. O sea que estamos hablando ya de un objeto grande, ¿no? Estándar, dentro de las galaxias grandes. Bueno, pues esta tiene un 15% de ese tamaño. Y eso es muy asombroso, absolutamente asombroso. ¿Hasta dónde crees que llegaremos? ¿Hasta ver el Big Bang? Bueno, el Big Bang, de alguna manera, ya lo hemos visto. Lo hemos visto, yo no sé si te acuerdas, hay una foto, una imagen, que es esa especie de huevo cósmico que está como... Sí, es una especie de semicírculo. Es como un huevo tumbado, en el que hay como nubecillas de colores, verdes, rojas, azules. Bueno, pues eso es un mapa del Big Bang, de las diferencias de temperatura, de las anisotropías que había en el momento del estallido del Big Bang y cómo se repartían las energías. Pero de una forma óptica, o sea, el Big Bang, tenemos un límite porque el universo no se hizo transparente a la radiación hasta que pasaron unos 300.000 años desde el Big Bang, por el mero hecho de que el caldo que había no emitía radiación, era todo tan energético que para que nosotros veamos algo nos tiene que llegar ese algo desde la inmensa distancia, y el universo no empezó a emitir radiación, no se hizo transparente a la radiación hasta un momento concreto de su historia, ¿no? Ver antes de eso no nos va a ser posible, por lo menos de la manera en que nosotros lo consideramos. Lo interesante sería tener una imagen de antes del Big Bang. Qué bueno. ¿No? Qué bueno. ¿Y si la vida tuvo un origen caliente? ¿Y si la vida tuvo un origen caliente? No lo digo claro. Yo, lo dices tú aquí en el artículo, porque tenemos que seguir hablando del espacio, tenemos que seguir hablando de la vida, que en el fondo es lo que más nos interesa, porque es lo que somos, y tenemos que irnos desde lo más grande a lo más pequeño, en este caso hasta el ADN, ¿no? Hasta el ADN, claro. Eso es otro de los grandes misterios, ¿no? Y nos lleva directamente al segundo de los temas que quería yo tratar. Sabemos cómo es el ADN, o sea, sabemos cómo... Que también es en espiral. Sí, sabemos, como las galaxias. Sabemos todo. Lo que no sabemos es dónde se originó el ADN, o por lo menos los elementos que conforman el ADN, ¿no? Y ese es probablemente uno de los misterios más grandes de todos a los que se enfrenta la ciencia, ¿no? Ha habido explicaciones hasta ahora un montón, ¿no? Pero hay un tipo de aproximación a este problema que estaba poco explorado. Y eso es exactamente lo que ha hecho un equipo del Lawrence Berkeley National Lab del Departamento de Energía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que han hecho ha sido recrear en el laboratorio las condiciones de una estrella determinada en cuyas cercanías pudieron haberse formado los bloques del ADN, los bloques constitutivos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay una serie de elementos, o sea, de bases que solamente son 20 aminoácidos. Esos 20 aminoácidos se van juntando y forman todas las proteínas, que es lo que a nosotros nos permite hacer cualquier cosa. O sea, cualquiera de nuestros procesos fisiológicos depende de una proteína. Y a partir de ahí, toda esa información se junta en genes que están hechos de proteínas, que a su vez están hechos de aminoácidos, pero toda esa cadena tiene que empezar en alguna parte. No estamos hablando ya de la vida ya desarrollada en un organismo, sino de los fundamentos de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de los precursores son unas pequeñas estructuras de carbono que tienen forma de anillo y que en su centro están nitrogenadas, tienen un átomo de hidrógeno. Esas son los componentes claves de esas bases nucleicas que después van a ser los bloques de construcción de la vida. Y estos investigadores lo que han descubierto es que siempre se habían encontrado la inmensa mayoría de estas moléculas que se encuentran en el espacio, pero en el espacio interestelar, es decir, donde no hay calor, condiciones muy frías. Ves esas moléculas por ahí flotando y dices, el espacio está lleno de moléculas orgánicas. Vale, sí, es verdad, pero no se formaron allí. Entonces, estos investigadores han descubierto que probablemente se formaron en puntos calientes del universo. O sea, era su idea. Se han formado en puntos calientes, como las zonas que están muy cerca de las estrellas. Y han recreado eso en laboratorio y efectivamente han visto cómo se forman estas moléculas que después son la materia prima para que se organice la vida. A eso me refiero cuando digo un origen caliente. Esto es gráficamente como, te diría yo, como esas florecillas, los milanos se llaman, esto que soplas y sale
salen las esporas volando para... Claro, exactamente. Tú puedes considerar, es un buen ejemplo, puedes considerar la estrella, no cualquier estrella, no tiene que ser una estrella que ya sea rica en carbono, por lo menos para que sea un tipo de vida parecido al nuestro, ¿no? Entonces, alrededor de esas estrellas moribundas, ricas en carbono, sí puede pasar esto. Y después los propios vientos estelares, la propia radiación de la estrella, como ese ejemplo que tú has puesto, dispersa esas moléculas por el espacio. Y esas moléculas ya pueden unirse para formar la molécula inmediatamente más compleja en la escala de complejidad, y a partir de ahí siguen pasando cosas hasta que tenemos la vida, ¿no? Con el hidrógeno siempre como elemento conductor. El hidrógeno, que es uno de los elementos más comunes, ¿no? Sí, bueno, no solamente el hidrógeno, el carbono, es el elemento también que a nosotros nos importa más. Carbono y en este caso nitrógeno, ¿no? Pues eso puede ser un... Es lo que los científicos llaman la barbacoa cósmica. Para que te hagas una idea. No, está bien, también me gusta el nombre, ¿no? Lo que pasa es que es todo esto muy curioso, porque al lo final que hay que hacer es conclusión... fijarse en otros lugares. O sea, hasta ahora, para buscar estas moléculas, siempre los científicos, la mayoría se habían fijado en el espacio interestelar bien hecho, porque es donde están, es donde más se encuentran. Pero no, de esa manera no averiguas de dónde vienen, ¿no? Y es muy complicado mirar alrededor de una estrella que está muriendo. Entonces, por eso se han recreado esas condiciones en laboratorio, y date tú que han acertado. Tiene eso. que ser moribunda, o sea, no vale una estrella normal. No vale porque tiene que ser un entorno muy caliente, muy rico de energía, y además con una estrella que tenga unos componentes entre los cuales se encuentra el carbono en una cantidad considerable. ¿Vale? Entonces, en el proceso de estallido, a lo mejor de esa estrella en forma de supernova, es cuando se generan esas moléculas. Por eso hablamos del origen caliente. O sea, que puede ser el Big Bang repetido, en este caso, a escala estelar. Bueno, pero no es Big Bang, es el Big Bangcillo. El Big Bangcillo, bueno. No, porque eso se produce dentro de el Big Bang fue el principio de todo, también del espacio, del tiempo. Y aquí, solo de las moléculas que hicieron posible la vida. Solo. No me da el sueldo, ¿eh? No me da el sueldo para comprar aparatitos. O sea, yo tengo unos gastos ahí previstos para los dispositivos, pero aquí semana que pasa, semana que me dicen, no, esto ya se ha quedado anticuado. Pero ¿cómo anticuado? Si llevo 3 años ahorrando para comprarme la tableta, pues que ahora se ha quedado vieja. Te vas a poder ahorrar uno, según los últimos, el tablet. Si no, está aquí ya. Ya, lo que pasa es que, los últimos estudios de mercado y de tendencia de consumo de electrónica indican que los tablets van cuesta abajo, y lo que va cuesta arriba son los phablets, es decir, esa palabra horrible que habla de dispositivos de teléfonos móviles, de smartphones grandes, con pantallas de más de 5 pulgadas, que horrorizaban a Steve Jobs, y que se equivocó, y que se colocaban entre medias entre un tablet y un teléfono. Bueno, pues ese segmento de los teléfonos móviles resulta que es el que más está creciendo. Y lo hace, evidentemente, en detrimento de los tablets, cuyas ventas están bajando en picado. Yo, una duda, con respecto al phablet, concretamente. ¿Cómo lo podemos describir? Porque es que ahora todos los teléfonos se puede casi interpretar como phablet, ¿no? Si son un poco grandes. No, todos no. O sea, solamente algunos. O sea, por ejemplo, en el caso, no sé, cogemos el iPhone. Sí. Bueno, pues el iPhone tiene 2 modelos. Uno que es un teléfono móvil, que es el iPhone 6, y un phablet, que es el 6 Plus, que es igual que el iPhone 6, pero en lugar de tener una pantalla de 4,7 pulgadas que tiene el iPhone 6, que ya es grandecita, pues tiene de 6 pulgadas. Entonces, o sea, el concepto está en el tamaño. En el tamaño. Entonces, ahora los teléfonos, normalmente, los últimos modelos van todos por encima de las 5 pulgadas. El concepto es el tamaño, claro, porque la ventaja de una tableta sobre un teléfono móvil es el tamaño. Es que tú lo ves las cosas más grandes y tal, pero si ya te están poniendo en la mano una pantalla de 6 pulgadas, de 5,5 pulgadas, que se ven las cosas muy decentemente, lo mismo te planteas si teniendo ya eso, también necesitas un tablet para verlo muy pequeño, todavía. ¿no? Muy pequeñito el phablet, como para, sobre todo para los que necesitan gafas para leer de cerca. Bueno, la tendencia no, porque tú puedes poner la letra como te dé la gana de grande. Pero es más incómodo porque es más pequeñito.
Bueno, o sea, es más cómodo, más cómodo porque lo llevas todo en uno. Sí, es más cómodo de llevar, sí, pero no sé. Bueno, la cuestión es que el mercado lo está interpretando como una cosa positiva, y de hecho el incremento con respecto al ejercicio pasado de la venta de phablets es superior al 50%. Se han vendido este año un 50% de teléfonos grandes más que el año pasado, y dentro del segmento de los smartphones es el segmento que más crece, que más ha crecido. Y sin embargo los tablets, que siguen liderados todavía por el iPad, pero el iPad lleva 6 trimestres en caída, o sea, ha perdido, incluso el iPad ha perdido casi, no sé, más de un 25% de su cuota de mercado, y los demás ni te cuento, ¿no? Si el iPad está en dificultades en ese sentido, pero fíjate, en Apple se compensa porque lo que se han vendido son una cifra récord de iPhone 6 Plus, del grande, y sin embargo se han vendido menos iPads. Es como si un dispositivo de alguna manera estuviera sustituyendo al otro. ¿En España estamos hablando o en general? Estamos hablando en general, en el mercado general. En España la tendencia es la misma, pero estamos hablando en general, ¿no? Con lo cual estamos viendo que esa apuesta por los teléfonos con pantallas grandes está terminando, porque el hecho de que tengas una pantalla grande no quiere decir que el teléfono tenga que ser enorme. Los primeros sí, pero las nuevas técnicas de fabricación te permiten hacer teléfonos que siguen siendo grandes, pero más manejables, más pequeños, ahorrando muchísimo en bordes, en cantos, en tal, y tienes pantallones bien grandes. Al final vas a acabar teniendo en la mano una pantalla y poco más, ¿no? Y que todavía se manejan bien con una mano, ¿no? Es el caso de muchos fabricantes, no sé, tú te coges cualquier, pues el último Galaxy S6 que tiene 5,1, pues no parece, tú coges el teléfono y parece un teléfono más pequeño, o el nuevo LG G4 que tiene 5,5 pulgadas, lo ves y pero luego lo coges y lo puedes manejar con una mano, y sin embargo tiene una pantalla en la que ya puedes ver. Date cuenta que los tablets pequeños tienen el formato pequeño, tienen 8 pulgadas, 8 pulgadas y media, y ya estamos en teléfonos con 6 y pico pulgadas, y que los puedes utilizar y llevar como un teléfono. Bueno, pues ahí, en ese salto, los que están perdiendo ahora mismo son los tablets, y así es lo que está diciendo el mercado. ¿Cómo va a ser después? Pues no lo sabemos, porque yo creo que además en unos cuantos años tanto los unos como los otros van a cambiar radicalmente. O sea, vamos a llegar a un dispositivo, yo creo, es mi opinión, vamos a llegar a un dispositivo único que haga de tablet y que haga de teléfono, y que no se va a parecer en nada ni al teléfono de ahora ni al tablet de ahora, porque va a estar hecho de otra manera. ¿Cómo de otra manera? Pues probablemente pues con algún polímero, con algún material artificial, con nanotecnología, y que nosotros llevaremos, o sea, una cosa que se pueda doblar, que se pueda abrir, cerrar, enrollar, y que lo llevaremos, no sé, enroscado como un bolígrafo en el bolsillo, y cuando queramos un teléfono lo desenroscamos, y cuando queramos una pantalla más grande lo desdoblamos como si fuera un folio y lo veremos más grande, y cuando no lo doblamos en 4 y tendremos un teléfono, y será un dispositivo único de alguna manera que nos cubra las necesidades de los dos. Es en el momento en que los dispositivos electrónicos empiecen a dejar de ser rígidos y a ser flexibles y multiusos, ¿no? Incluso salir de sí mismos, como las pantallas estas que hay las proyecciones que hay para escribir con los teclados sobre la mesa. Sí, ya existen cosas de esas, y ya existen salas de conferencia virtuales y tal, pero llevados a la movilidad también es fácil que en algún momento lo podamos ver, claro que sí. ¿Cuánto tiempo le calculas a la tableta todavía o al tablet para estar vigente? Bastante, o sea, unos años, porque también es verdad que si bien es cierto que los teléfonos móviles han crecido, las pantallas han crecido de tamaño, también es cierto que no pueden seguir creciendo, porque si siguen creciendo más allá de las 6 pulgadas tal, ya empiezan a ser otra cosa, ya son incómodos para utilizar como teléfono un cacharro tan grande, ¿no? Yo creo que más de las 6 pulgadas, yo he visto algún experimento de 7 pulgadas y de verdad ya parece mucho más un tablet que un teléfono, o sea que estamos dándole la vuelta al concepto. Yo creo que esas 6 pulgadas debe de estar muy cerquita el límite de crecimiento de las pantallas, y un tablet por debajo de las 8,5, estamos en la frontera, se ha acercado mucho, por eso hay esta mordida de aquellos que se conforman con las 6 pulgadas y no necesitan una cosa más grande.
y por eso hay esa mordida en el mercado, no se acercan, pero no creo que estos dispositivos se puedan acercar más, porque no parece fácil que haya espacio para tablets más pequeños que eso, o teléfonos más grandes, porque ahí ya se fusionan. Teniendo en cuenta la disponibilidad la cantidad de cosas que se puede hacer ahora con un aparato de estos, ¿puede ser también el fin de las consolas pequeñitas de jugar? De hecho ya la han sustituido en buena parte, o sea, ahora mismo la mayor parte de los juegos que se juegan en el mundo se juegan en teléfonos móviles y en tablets, mucho más que en consolas ya. Los juegos son mucho más baratos, los procesadores de los que hablábamos la semana pasada, la potencia permite que se jueguen ya juegos muy complicados, con imágenes, con muchos requerimientos de imagen y con muchos de estos que chupen mucho procesamiento, ¿no? Que son juegos ya muy jugables y muy bonitos, nada de una bolita pegando saltos, no, ya cosas muy nada, yo con el Blitz estoy ahí. Y ya es así, eso ya es así. De hecho, los principales fabricantes de juegos y de videojuegos, incluso los que no querían, como Nintendo, se han tenido que doblar a fabricar para teléfonos móviles, ¿no? Que son las nuevas videoconsolas. Vale, quizás una pregunta más. ¿Qué tiempo le queda? ¿A quién? A la tableta. O sea, para desaparecer del mercado. Pues yo creo que son bastantes años todavía, porque estos procesos son lentos. O sea, a medida que una nueva tecnología se vaya imponiendo, le quedan años todavía. Años todavía. Sí, sobre todo las de tamaños más grandes. Lo que están haciendo muchos fabricantes es todo lo contrario. Antes intentaban hacer tablets más pequeños. El centro, digamos que son las 10 pulgadas, se empezaron a hacer de 8 y de 7. Pero cuando empezaron a subir de tamaño los teléfonos han ido al revés y empiezan a hacer de 12 pulgadas y de 13, lo cual hacen tablets más grandes y que ahí sí se nota la diferencia de tamaño, ¿no? Por ejemplo, tenemos Lenovo, se habla rumores de que Apple podría hacer una tableta de 12 pulgadas, con lo cual te estás distanciando, ahí sí que merece la pena, o sea, la diferencia entre un tablet de 12 pulgadas y un teléfono de 6, pues es el doble, o sea, el doble de pulgadas, que en tamaño es mucho más, ¿no? Porque con 12 pulgadas casi como llevar la puerta debajo del brazo. Bueno, pero en fin, pero te puede seguir mereciendo la pena tener un tablet y un teléfono. Sí. Pues ahí es donde vamos, ¿no? Entonces los tablets están huyendo hacia lo grande, digámoslo así, y los teléfonos no creo que puedan crecer mucho más, porque entonces ya dejan de ser teléfonos, ¿no? De lo grande a lo pequeño, aquí lo tratamos todo en átomos y bits. Nos llega la sintonía y nos llega el momento de irnos hasta la semana que viene. José Manuel Nieves, gracias por habernos acompañado también esta semana. Un abrazo fuerte. Alberto Coca en el control de sonido, en nombre de la redacción. Nos habla Pedro Pablo May. Pasad feliz y científica semana. Hasta entonces.